Y bienvenidos. Cada semana vamos a estar con Gustavo Azócar, un periodista venezolano de investigación, haciendo análisis cómo va este tema de la transición. Y aquí está en cuadro. Bienvenido, Gustavo. Wilson, muchas gracias por la invitación. De verdad, muy contento de volver a estar en tu programa. Y lo vamos a hacer aquí en nuestra plataforma de Tu Barco y también en tu plataforma, Gustavo, para recordarle a nuestros suscriptores. Excelente, sí. Mi canal en YouTube es Gustavo Azócar Televisión. Por allí también lo vamos a estar viendo. Gracias a tu apoyo, Wilson. Listo, Gustavo. Entonces vamos a arrancar y vamos a analizar algo que pasó este fin de semana con Delcy Rodríguez. Dio un discurso y lo sentí que fue muy fuerte, hablando que basta de órdenes desde Washington. Este tipo de discurso y ese mensaje tan directo, ¿qué implica, Gustavo? Es un discurso para la galería, un discurso para el auditorio, un discurso para sus seguidores. A ella le interesa de alguna manera tratar de reforzar su liderazgo dentro de lo que es el chavismo madurismo, ahora sin Chávez y ahora sin Maduro. Es la forma de ella ir construyendo su propio liderazgo. Ella entiende que tiene que reforzar su liderazgo, que Chávez murió, que Maduro está preso y en este momento el oficialismo prácticamente está huérfano de líderes. Ella es la presidenta encargada y tiene que convertirse en líder. Una cosa es ser vicepresidenta, otra cosa es ser presidenta encargada y otra cosa es ser líder. Son tres cosas totalmente diferentes. Y para convertirse en líder, ella tiene que radicalizar su discurso, mostrarse fuerte, decir que no quiere al imperio, que no quiere a Estados Unidos. En América Latina, Wilson, tú sabes que los discursos contra Estados Unidos le gustan a mucha gente, no solamente en Venezuela, también en Colombia. Y muchos liderazgos se construyen precisamente hablando mal del gobierno de Estados Unidos. Pero una cosa es lo que ella dice delante de la galería, en una tarima para el auditorio, frente a las cámaras y frente a los micrófonos, y otra cosa muy distinta seguramente es lo que hace cuando tiene en la línea telefónica a Marco Rubio, al presidente Donald Trump, o cuando tiene frente a ella al director nacional de la CIA, John Ratcliffe. Y cuando habla ella también, porque se ha movido mucho, sobre todo en los últimos días, ¿por qué filtraron ese audio donde hablan que le dieron solamente 15 minutos para que colaboraran ella y Diosdado Cabello? A mí también me quedó un interrogante. ¿Y Vladimir Padrino qué pasó? Ese audio primero no fue filtrado como han pretendido hacerlo ver. Cuando un audio se filtra, decir que un audio se filtró es cuando un audio es súper secreto, un audio de una conversación privada que alguien descubrió, que estaba guardado, escondido y entonces lo filtraron. Esas no son las características de este audio, de este discurso de la señora presidenta encargada. Primero, el discurso lo ofreció en una asamblea, en una reunión amplia donde estaban los comunicadores del oficialismo, las personas que se encargan de las campañas negras, de las campañas oscuras y de las campañas más horrendas en redes sociales por parte del oficialismo. La mayoría de esas personas, por cierto, son tarifadas, son personas a las que se les paga por hacer ese trabajo. Ese discurso lo dio ella el 10 de enero, apenas una semana después de la captura de Nicolás Maduro, y prácticamente vino a salir a la luz pública casi que una semana después. Obviamente, la orden de sacar el audio fue dada desde las alturas del poder. ¿Para qué? Para lo que acabo de explicar. Están tratando de construir un liderazgo, están tratando de construir una narrativa diferente. Hay una narrativa dentro de Venezuela que ha ganado mucha fuerza desde el mismo momento en que Maduro salió del poder,
que es la narrativa de que Maduro fue traicionado. Voceros, distintos voceros del oficialismo se han encargado de hablar y mencionar la palabra traición. El primero que lo hizo fue el hijo del dictador Nicolás Maduro, el diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra, habló de traición y dijo que muy pronto la historia se encargaría de los traidores, sin mencionar a nadie. Luego el señor Cabello, en un discurso que dio hace unos pocos días, habló de traición y dijo que no estaban allí para celebrar la traición y que pronto se iba a saber o qué había pasado con la traición. Es el segundo vocero en esta ocasión con mucho peso que habla de una supuesta traición. Acabamos de ver la declaración de un alto funcionario ruso, un embajador ruso, que acaba de decir que Rusia sabe quiénes traicionaron a Maduro y que ellos tienen los nombres de los traidores, de los que entregaron a Maduro al gobierno de Estados Unidos. Y hay una abogada chavista, una abogada norteamericana que trabajó para Hugo Chávez durante muchos años, se llama Eva Gollinger. Aconsejo a las personas que nos están viendo que busquen las redes sociales, en Twitter, en Instagram, de la abogada Eva Gollinger, que trabajó con Chávez, que también habla de traición, que dice que a Maduro lo traicionaron. Entonces, ha cogido fuerza la versión y la hipótesis de la traición. Y eso lo saben los hermanos Rodríguez y lo sabe la presidenta encargada. Entonces, para tratar de contrarrestar la narrativa de la traición, que de alguna manera los relaciona a ellos, mandaron a sacar ese audio, ese discurso, donde ella dice que la amenazaron, que amenazaron al señor Cabello, que amenazaron a su hermano, que les dieron 15 minutos para decir qué iban a hacer, etcétera, etcétera, porque intentan de alguna manera contrarrestar la narrativa de la traición, pero al mismo tiempo intentan construirle a la señora Rodríguez una épica, una epopeya, convertirla en algo así como la heroína, la mujer que se enfrentó a Estados Unidos, que resistió el ataque de Estados Unidos y que les dijo que si me quieren matar, aquí estoy lista para que me maten, etcétera, etcétera. Todo es parte de una campaña que ellos han diseñado, que han orquestado para tratar de cambiar la narrativa y para tratar de contrarrestar ese señalamiento de traidores que algunas personas les están endilgando. Gustavo, te voy a plantear esta temática y tú me vas a corroborar si está bien o no. Antes de que todo esto sucediera, la salida de Edmundo González se dio por un acercamiento que se tuvo con los hermanos Rodríguez hasta que finalmente salió para España. Luego hubo reuniones en Qatar que fueron con la venia de Nicolás Maduro, donde se comenzó a hablar y ahora se viene a conocer que hubo unas reuniones secretas con la CIA y que fue el principio del fin de Maduro. Luego se viene el operativo contra Nicolás Maduro. Al siguiente día, el presidente Donald Trump dice que están dialogando con la vicepresidenta y que inicia una transición. Y en todos estos días vemos que ya hay una conversación directa con Washington y Delcy Rodríguez. Es como si se estuviera preparando el camino para que el poder quede servido no para la vicepresidencia, sino para la presidencia de Delcy o el hermano, porque creo que también escuché un discurso el fin de semana de su hermano Jorge, pero ya con un mensaje prácticamente haciendo campaña. Y creo que usted también lo citó en uno de sus tweets. Es correcto, Wilson. Y cada una de las premisas que acabas de citar se concatenan una con la otra. Aquí lo que hay es que atar cabos. Hay que atar cabos. Tienes que ir viendo cómo se produjeron los acontecimientos uno por uno. Sobre todo es importante que la gente aprenda a analizar lo que llamamos el antes del 3 de enero. ¿Qué venía ocurriendo? ¿Qué venía pasando? ¿Cómo se venían dando esas conversaciones? ¿Quiénes estaban a cargo de las conversaciones? ¿Quiénes viajaron a Qatar? No una, ni dos, ni tres, ni cuatro veces, hasta 10 veces a Qatar para sostener conversaciones con el Reino de Qatar y conversar en Qatar con funcionarios del gobierno de Estados Unidos.
hay que analizar también el durante. ¿Qué pasó mientras los integrantes de la Delta Force estaban en Caracas capturando a Maduro? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban los que dicen, me amenazaron, me dijeron que en 15 minutos tenía que hacer esto o tenía que hacer lo otro? ¿Dónde estaban? ¿Por qué no aparecieron justamente en ese instante? Y luego analizar el después. El después. El mismo día, el sábado 3 de enero, en la rueda de prensa que ofreció junto a Marco Rubio y al secretario de Guerra, Pete Hegseth, el presidente Donald Trump dijo que Marco Rubio estaba conversando con la vicepresidenta de Venezuela. Y nunca hubo un desmentido por parte de la señora Rodríguez a esas conversaciones que se venían dando con Marco Rubio antes de la captura de Maduro. Luego se produjo la llamada. Maduro y Delcy tuvieron una llamada telefónica y conversaron por teléfono. ¿Por qué no han ofrecido detalles de esa llamada? ¿Por qué no han dicho de qué habló? ¿Por qué la señora Rodríguez no le ha explicado al país qué fue lo que habló con el presidente Donald Trump? Y las llamadas siguen las llamadas por parte de Marco Rubio. Luego se produjo la visita del director nacional de la Agencia Central de Inteligencia a Caracas. Entonces, cuando tú vas anotando, te vas dando cuenta de que una cosa es lo que dicen frente al micrófono, frente a la cámara, encima de la tarima, y otra cosa es lo que están haciendo. Y acabas de apuntar un elemento importante. Si ustedes revisan las redes sociales, los medios oficialistas, se darán cuenta de que ciertamente los hermanos Rodríguez ya están en campaña electoral. No solamente Jorge, también ella. Los discursos que ha venido ofreciendo la señora presidenta encargada son discursos de campaña electoral. El discurso que pronunció su hermano hace apenas unas horas, denunciando corrupción en PDVSA, denunciando corrupción con el petróleo venezolano, diciendo que hubo gente que se robó los reales del petróleo y que no repartieron los reales del petróleo entre los venezolanos. Parece un dirigente de la oposición. Yo incluso dije, wow, no sabía que el señor Rodríguez era de la oposición ahora. Parece que es de la oposición. Es otro. Debe ser que lo cambiaron porque no parece el mismo. Entonces, los que hasta hace poco aprobaban, levantaban la mano para darle el visto bueno a todo lo que permitió el saqueo en Venezuela, el robo en Venezuela, la corrupción en Venezuela, ahora se están dando golpes de pecho denunciando corrupción y diciendo que no, que los dineros tienen que ser administrados de otra manera, etcétera, etcétera. ¿Por qué están en campaña la señora Rodríguez y su hermano? Están en campaña porque ellos saben que este año tiene que haber elecciones. Viene una elección presidencial probablemente a finales de este año 2026 y ojalá no sea solamente una elección presidencial, sino que también sea una elección de una nueva Asamblea Nacional para poder renovar los poderes completamente. Obviamente, esto pasa por un montón de cosas, pasa por reformas a las leyes, pasa por decisiones y pasa fundamentalmente por la discusión o la relación y la conversación y los acuerdos que necesariamente hay entre el gobierno de Estados Unidos y el régimen de la señora presidenta encargada. Pero mientras todo eso pasa, también ella tiene unas exigencias por parte de Estados Unidos. Una de ellas es la liberación de los presos políticos, pero eso no se está dando como se esperaba. Muchas madres esperando fuera de las cárceles, inclusive se ha dado algo que no se había visto antes, una rebelión de las mismas madres, hablándoles de cara a cara a los militares, exigiéndoles la libertad. Eso hace pocos meses no se podía hacer. ¿Puede Delcy Rodríguez y el régimen cumplir con esos requerimientos de liberar a todos los presos políticos, no a los que le convenga, sino a los que realmente están ahí como presos políticos? Evidentemente hay una exigencia ya no solo del gobierno de Estados Unidos, sino de la comunidad internacional. La liberación de todos los presos políticos. Leí muy temprano en la mañana una declaración del secretario general de la Organización de Estados Americanos pidiendo la liberación de todos los presos políticos. He visto declaraciones de voceros de diferentes partes del mundo.
pidiendo la inmediata liberación de todos los presos políticos venezolanos, cuya cifra se acerca casi a las 900 personas. Eso es importante recordarlo. Hasta la mañana de hoy, por lo que pude ver en las cuentas en redes sociales del Foro Penal Venezolano, que es una de las organizaciones no gubernamentales más serias que lleva el día a día con relación a los presos políticos venezolanos, al igual que el Instituto CASLA, que es una organización no gubernamental que preside una buena amiga, la abogada Tamara Sujú. Ellos han dicho que todavía quedan muchos presos políticos y creo que la lista de liberados debe estar llegando más o menos a unos 270, si acaso. 270 de casi 900. ¿Qué significa? Que todavía quedan más de 600 presos políticos en las cárceles venezolanas que tienen que ser liberados. Yo no tengo la menor duda de que el gobierno norteamericano, una de las primeras cosas que le pidió a la señora Rodríguez y que le exigió a la señora Rodríguez fue la inmediata liberación de los presos políticos. No lo han hecho con la rapidez que uno desearía. Habría sido mejor liberar a todos los presos políticos de una vez, el mismo día, abrir las compuertas de todas las cárceles y dejar en libertad a los 900 y tantos presos políticos. Eso era lo sensato, lo lógico, lo prudente, lo humanitario. No lo han hecho así. Están soltando a los presos políticos a cuentagotas y los sueltan de noche, de madrugada, entre gallos y medianoche. Van soltando a uno sí, a uno no, y ahí van poco a poco, a trocha y mocha. Se resisten. Dentro del régimen hay quien se resiste a dejar en libertad a los presos políticos. No les gusta la idea de soltar a los rehenes, porque al final son rehenes, no son presos políticos, son rehenes. Eran una suerte de fichas de cambio que habían sido detenidos para negociar con el gobierno de Estados Unidos. Yo te doy y tú me das. Pero ahora los tienen que soltar prácticamente que a todos. Esa es, de alguna manera, una de las principales pruebas de fuego de la señora Rodríguez. Tiene muchas pruebas de fuego, pero una de las más importantes pruebas de fuego es demostrarle al gobierno de Estados Unidos que ella está dispuesta a liberar a todos los presos políticos, a los 900, y hacerlo en un tiempo prudencial, es decir, lo antes posible. No es que los va a liberar dentro de 6 meses ni a finales de año, no, tiene que sacarlos, tiene que sacarlos. Recuerda, Wilson, que te comenté que el gobierno de Estados Unidos le dio a la señora Rodríguez 100 días. Le dijeron, tienes 100 días para demostrar qué es lo que puedes hacer. Acabo de leer una noticia donde Donald Trump dice que si la señora Rodríguez no cumple y queda mal, él va a interceder para que haya otro gobierno en Venezuela, preferiblemente con un grupo de tecnócratas. Esa no es otra cosa que una advertencia del presidente de Estados Unidos que le manda a decir, mira, si tú no haces lo que te comprometiste a hacer, porque no lo quieres hacer o porque no puedes, no hay problema. Nosotros buscaremos a las personas que lo hagan, porque este proceso de cambio en Venezuela es irreversible. Bueno, Gustavo, pero de pronto no existe la posibilidad, y eso lo han advertido muchas madres y mujeres de los presos políticos o secuestrados, como usted lo dice, es que como no se tienen pruebas de supervivencia, muchos hayan desaparecido o hayan fallecido en cautiverio, algo similar a lo que pasó en Gaza. Ojalá no pase así. Sería terriblemente trágico si al final se llega a descubrir que una cosa tan horrenda como esa haya ocurrido. Yo de verdad que hago votos porque eso no pase. Yo quisiera ver a todos los presos políticos en libertad, a todos, que estén vivos y que los liberen a todos. Ese es mi principal deseo. Pero evidentemente en Venezuela ha habido un hermetismo, un secretismo, un misterio con el tema de los presos políticos. Hay colegas periodistas a quienes yo he escuchado decir que en Venezuela hay cárceles clandestinas. Imagínate lo grave que es eso. Cárceles clandestinas. ¿Qué son cárceles clandestinas? Es decir, que no son las cárceles que la gente conoce. O sea,
las cárceles más populares en Venezuela, Yare 1, Yare 2, Yare 3, el Helicoide, Ramo Verde, Tocorón, Puente Ayala, por allá por el oriente del país, etcétera, etcétera. En Venezuela se conoce que hay aproximadamente 50, 54 centros de reclusión en todo el territorio venezolano, entre ellas 34 cárceles como tal, ¿verdad? Uno no sabe incluso en cuál de esas cárceles están algunos presos políticos. Hay familiares que ni siquiera saben dónde dónde está su gente. Madres que no saben dónde está su hijo, dónde lo tienen. Esposas que no saben dónde está su esposo. Abuelas que no saben dónde está su nieto. Porque una de las cosas terribles que esta gente hizo en estos últimos años es que te detenían en Táchira, pero te mandaban preso para Miranda o para Oriente. Te enviaban a 1000 kilómetros o a 2000 kilómetros de distancia de donde tú vivías y no le informaban a sus familiares. Se producía lo que llamábamos nosotros la desaparición forzada. Detenían a la persona y pasaban 2 meses, 3 meses, 6 meses sin que nadie supiera en qué lugar estaba la persona detenida, en qué lugar estaba recluida. Una cosa totalmente insólita que solo pasa, por supuesto, en dictaduras. Eso solo ocurre en dictaduras, que pongan preso a una persona y nadie sepa dónde la tienen, que la familia no la pueda visitar, que la familia no la pueda llamar, que el preso no pueda llamar a un abogado, que no le pueda avisar a su familia dónde está. Bueno, eso fue lo que pasó en Venezuela durante todos estos años. Entonces, Dios quiera que esto no pase, Dios quiera que esto no pase. Creo que el tema de las cárceles clandestinas es muy delicado, pero todo esto se va a saber más temprano que tarde. Vamos a saber si la historia y la versión de las cárceles clandestinas es cierta. Vamos a saber dónde estaban esas cárceles clandestinas, esos centros de reclusión clandestinos. Vamos a saber dónde tenían a los presos políticos, qué les hicieron. Eso es otra cosa que liberan a la gente y le dicen, usted tiene prohibición de declarar, usted tiene prohibición de decir dónde estaba, qué le hicimos, qué no le hicimos, y si lo hace, lo vamos a volver a meter preso, etcétera, etcétera. Es una cosa que uno dice, Dios mío, pero de verdad que terrible. Y lo último que me enteré, y aprovecho también para comentarlo, es que supuestamente están dejando en libertad a personas que no eran presos políticos y los meten en la lista como si fueran presos políticos, pero no son presos políticos. La lista de los presos políticos la tiene el Foro Penal, la tiene el Instituto Casla, la tiene la OEA, la tiene el secretario de Estado Marco Rubio, ¿verdad? Y ahí están los que han sido detenidos por razones políticas en los últimos años. Pero seguramente esta gente que es desalmada está dejando en libertad a corruptos, a malandros, a choros, a delincuentes que no son presos políticos y entonces dicen o los quieren hacer pasar como presos políticos cuando realmente no son presos políticos. ¿Y qué tiene que ver Diosdado Cabello y sus colectivos con eso, con frenar la salida de los presos políticos? A ver, yo pienso que la decisión la tiene la presidenta encargada. Ella fue la que se comprometió con el gobierno de Estados Unidos. Ella es la que ejerce el poder. O sea, tú eres la presidenta encargada de Venezuela. Tú mandas, tú das las órdenes. Tú eres la que ordena quién debe salir, cuándo debe salir y a qué hora debe salir. Hay un ministerio disculpa, pero ella le tiró la pelota caliente a Diosdado Cabello para que lo haga. Bueno, es que no es una tarea, sino de ella, porque ¿de quién depende esto? Depende del ministerio. En Venezuela hay un ministerio que se llama Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Ministerio de Asuntos Penitenciarios. ¿Quién nombra al ministro de Asuntos Penitenciarios? El presidente, la presidenta encargada. ¿Quién le da órdenes al Ministerio de Asuntos Penitenciarios? La presidenta encargada. ¿Me explico? ¿Quién firma las órdenes de libertad de los presos políticos? Los jueces. ¿Quién le da órdenes a los jueces? La presidenta encargada. En Venezuela no hay separación de poderes. Eso lo sabe todo el mundo. En Venezuela no hay separación de poderes. Entonces, si la presidenta quiere liberar a alguien, pues simplemente levanta el teléfono, llama al juez de la causa, le dice, hazle la boleta
de excarcelación a este preso, la mandas en 5 minutos, la llevan, lo sacan y lo ponen en libertad. Así funcionan las cosas en Venezuela, Wilson. En Venezuela no hay Estado de Derecho. En Venezuela no es Colombia, no es Estados Unidos, no es Europa, donde hay canales que tú sabes que el Poder Ejecutivo no interfiere dentro del Poder Judicial, porque el Poder Judicial es independiente, los jueces son independientes, los fiscales son independientes. Eso no pasa en Venezuela. En Venezuela no hay poderes independientes. Todos los poderes los concentró Maduro en la presidencia de la República. Ya no está Maduro, está Delcy Rodríguez. Si Delcy Rodríguez quiere sacar a todos los presos políticos de Venezuela, lo puede hacer. Sí, mira, incluso facilito, con solo firmar un decreto de amnistía, que es facultad presidencial, un decreto de amnistía decretando la inmediata liberación de todos los presos políticos que hay en Venezuela y decretando una amnistía general para todos los presos políticos. En 5 minutos se publica el decreto y en 10 minutos todos los presos políticos deberían estar en la calle. Entonces, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué le tiras la pelota a este, le tiras la pelota al otro? No. Y eso lo sabe el gobierno de Estados Unidos, que está observando esta declaración de Donald Trump diciendo: si la señora Rodríguez no cumple, tendremos que buscar un gobierno de tecnócratas para Venezuela. Es una advertencia. Es una advertencia diciéndole: usted se comprometió con nosotros. Usted nos dio su palabra de que podía hacer las cosas. Si no lo puede hacer, nosotros tomaremos decisiones. Bueno, Gustavo, muchas cosas para analizar. Cada semana nos vamos a encontrar. Queremos contarles que con Gustavo y tu arco vamos a estar también en el mes de marzo haciéndole seguimiento a lo que va a ser el juicio contra Nicolás Maduro. Y desde ya vamos a comenzar a documentar qué pruebas se tienen, cuál es el entorno. Y sabemos que ya hay mucha gente que está preparada para hablar contra Maduro. Gustavo. Sí, ciertamente, y te agradezco mucho, Wilson, a ti, a tu equipo y el apoyo, esta extraordinaria alianza que hemos hecho y que Dios quiera se mantenga por muchos años. Pues tenemos el proyecto de hacerle seguimiento al juicio de Nicolás Maduro, cuya segunda audiencia va a tener lugar el próximo 17 de marzo en la ciudad de Nueva York. Creo que es muy importante. Esto es histórico lo que ha ocurrido, la captura de Maduro, es histórico el juicio que se le va a hacer a Maduro y nosotros, tanto tú como yo, queremos ser de alguna manera testigos de excepción de este momento tan importante para la historia, no solamente la historia venezolana, sino la historia latinoamericana, porque el juicio contra Maduro involucra, como tú bien lo sabes, a toda América Latina. Así que muy pendientes nuestros televidentes, las personas que nos siguen, que están pendientes y que sintonizan permanentemente nuestros espacios, porque muy pronto les vamos a traer noticias de todo lo que se relaciona con el juicio a Nicolás Maduro. Y un juicio que va a traer un efecto dominó porque varios países como Nicaragua, el mismo México, como Cuba, están muy pendientes a qué puede pasar. Colombia también, qué puede pasar durante ese juicio. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores, Gustavo, acá también en Tu Barco les agradecemos por estar siempre atentos. Nos encanta leerles sus comentarios, sobre todo si nos plantean temáticas para que abordemos y que quieren conocer un poquito más allá. Gracias por compartir, por darle like, por darle super like. Aquí estamos para darles a conocer qué está pasando en nuestra región. Hasta la próxima.